para que usted tenga una vida plena, usted necesita el amor de Dios. Una vez vi un video de un perrito que lo maltrataron, lo golpearon, ¿sí? Y cuando un rescatista de perros que amaba a los perros se acercó el perrito, ¿cómo crees que reaccionó? Agresivo, porque fue lastimado, porque fue maltratado. Entonces, ese hombre que tenía todo el amor de Dios para salvarle, le costó. Le costó ganarse la confianza de ese perrito, ¿sí? Hasta que el perrito pudo comprender que la persona que lo quería cuidar ahora tenía ese amor de Dios para él y su vida fue transformada de ese perrito, ¿sí? Y ahora se volvió dócil, ahora se volvió amigable, ahora movía su colita, ¿no? Entonces muchos de nosotros fuimos lastimados, fuimos maltratados por la vida y cuando alguien te quiere abrazar, ¿qué pasa? Cuando alguien se acerca a ti, ya está uno. Dice por ahí, la mejor defensa es el ataque. Hay gente que está a la defensiva porque no ha experimentado el amor de Dios. Y algo que hemos aprendido, iglesia, uno, que Dios te ama, que no va a hacer nada premeditadamente para destruir tu vida. Que todo lo que pase, que todo lo que haga será para tu bien, aún las cosas malas, porque Él es amor, ¿sí? Y que cuando Dios nos da de su amor, entonces nosotros tenemos para dar a otros, aquellos que no conocen el amor de Dios. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar, hermanos, y vamos a orar. Yo te pido, por favor, que pongas la mayor atención hoy, que te olvides del que está a tu lado. Hoy sea un poco egoísta, ¿sí? Que nadie te robe el mensaje. Si ya llegaste hoy, ya fue una victoria. Ahora, ¿qué va a hacer el enemigo? Que no pongas atención. Si alguien te cucucea al lado, dile, hey, salva tu vida. Es personal. Amén. Esto es personal. Yo vengo por una palabra. Yo vengo por un mensaje que necesita mi alma. Amén. Entonces ya estás aquí. Ahora aprovecha este momento para recibir. ¿Tú crees que Dios pueda hablar? Mucha gente dice que escucharon la voz de Dios. Yo no he escuchado la voz de Dios audible, pero la voz de Dios está ya escrita en su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios audible? Lee la Biblia en voz alta. Amén. Y escucharás el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Les parece? Entonces vamos a orar, por favor, y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude ahora en este tiempo de enseñanza. Ya le tributamos alabanza con nuestra voz, ahora queremos recibir su mensaje. ¿Sale? Ok. Inclina ahí tu rostro y con tus palabras, hermanos, háblale. Dios está en este lugar, le hemos invocado. Papá, buenos días. Aquí estamos como iglesia, Señor. Desde el inicio, desde que llegamos, tú has hablado a través de nosotros al saludar a alguien, al compartir con alguien, mi Señor. Y ahora queremos escuchar tu voz. Tú quieres que nosotros nos reconciliemos contigo, con nuestro Creador, nuestro Señor, para que podamos ser tus hijos y tú nuestro Padre. Ayúdame para poder entregar este mensaje de parte tuyo. Y yo sé que tal vez haya alguien hoy que necesite esta palabra. Tal vez haya alguien hoy que necesite recibir este consejo. Y yo te pido que seas tú dándolo a través de mi vida, papito Dios. Este lugar deja de ser un salón y se vuelve un Betel, una puerta del cielo cuando tus hijos te alaban y te adoran. Pasamos del plano natural al plano espiritual. Revélanos, Señor, lo que tú quieres hacer el día de hoy en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La clase pasada o el domingo pasado estudiamos y estamos estudiando sobre la necesidad de una doble educación y qué tan importante es que usted sea educado en el mundo natural. ¿Sí? Si usted no sabe matemáticas, le van a robar, ¿no? Le van a dar cambio.
Ayer fui a comprar queso y me faltaban 10 pesos. Oye, dije, hey, me faltan 10 pesos. Y el señor, sí, perdón. Si no sé contar, me roban. O sea, hay cosas que tenemos que saber, sí o sí. Hay gente que no sabe leer, pero es bueno para contar. No, ahí no lo agarras. Pero en lo natural nosotros tenemos que aprender sobre la vida, sobre el sistema, pero también tenemos que aprender principios espirituales. ¿Sí? Lo hemos dicho, si yo soltara mi celular, ¿qué le va a pasar? Se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley establecida por Dios que se llama la ley de la gravedad y ejerce dominio sobre toda la tierra. ¿Escuchaste? Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo entienda, aunque usted no sepa, esa ley está establecida para nosotros. Entonces, hay leyes que Dios estableció espirituales que nosotros tenemos que saber. Y la semana pasada enseñamos sobre, enséñale a tu hijo la gravedad del pecado. Cada que nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Hay un motivo de una enemistad. Imagínate que tú ofendas a alguien, entonces ese alguien se siente ofendido, o tú le robes a alguien, esa persona, ¿qué va a hacer? Va a perder la amistad contigo, ¿sí? Va a perder la comunión contigo hasta que usted le pague, se acerque, le pida perdón y ese motivo de enemistad se ha quitado y haya una reconciliación. Entonces hay un principio que si nosotros pecamos acarreamos condenación para nuestra vida y lo vamos a apuntar hoy. Pero el tema que vamos a desarrollar está en la parte de abajo, la necesidad de la reconciliación. Aprendimos la clase pasada que el pecado destruye. Un pecado, por muy pequeñito que sea, número uno, va a crecer. ¿Escuchaste? Nadie nació alcohólico. Empezó con una cervecita. Ay, no, no, sabe feo. ¿Ah? Pero ya después empieza esa persona y puede terminar en alcohólico. Un cigarrito. O sea, no, no, no. Pero si insiste, eso lo va a traer más. Entonces, todo pecado va a crecer. Y todo pecado va a traer otros pecados. Son principios. Y el pecado contamina. Y una vez que te contaminó, tú puedes contaminar a otros. Y hay gente que su vida está dedicada a destruir a otros. Como está lastimado, lastima. ¿Sí? Aquellos que fueron golpeados luego regresan esa dádiva y viven a expensas de lastimar a otros. ¿Sí me explico? Entonces hoy veremos la necesidad de la reconciliación. Vamos. Vimos la clase pasada, pásalo, cómo el pecado puede considerarse a tal grado, la Biblia le llama anatema. ¿Se acuerdan? Y vimos el caso de Acán, donde él tomó, dice la Biblia, cosas de una ciudad que Dios había dicho que estaban contaminadas. Cuando Dios dice principios de circunstancias que están contaminadas, no debemos de tocarlas. ¿Sí? Imagínate que es algo radiactivo, tú lo tocas y te contaminas. ¿Sí? O sea, ahora tú ya tienes esa contaminación. Tú vas y tocas a otro y contaminas a ese otro. Y el plan del enemigo es que este mundo, tu familia, tu vida, vaya en decadencia, vaya en destrucción. El plan de Dios es que usted vaya en victoria, en vida nueva y entendamos los principios de Dios para vivir. ¿Sale? Entonces, pásalo. Josué, eso lo vimos en Josué 10, del 7 al 26. ¿Cómo terminó la historia de Josué? Con Acán. Acán fue descubierto. Ellos iban a pelear contra una ciudad llamada Ai, ¿se acuerdan? Y no pudieron ganarle por
independientemente que eran muchos, porque había pecado en el campamento. Y surgió que el pecado estaba en la tienda de Acán y en el corazón de Acán. Hasta que no fue quitado el pecado y las consecuencias tan severas que sucedieron en esa historia, que tuvo que morir Acán, tuvo que morir su esposa, tuvo que morir sus hijos y tuvo que morir todo cuanto tenía, así como la manzana podrida, ¿no? Tú tienes tu canasta de manzanas y hay una podrida, ¿qué vas a hacer? Las que no están podridas no tienen la capacidad de despodrir, ¿no? De quitarle lo podrido a la podrida, pero la podrida sí tiene la capacidad para contaminar a las otras. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Quítalo. Amén. Si había un leproso, lo exiliaban. Si había un adúltero, lo traían al pueblo y lo apedreaban. Porque qué grave, hermano, es el adulterio, que puede destruir tu vida, tu familia, tus hijos y traer condenación. Pero la gente no sabe muchas veces que está mal en esa situación. Y como todo mundo lo hace, piensan que es algo normal. Mucha gente normaliza el pecado, pero nosotros entendemos que no es así. Dios está llamando a un remanente en esta época. Dios está santificando a un grupo de personas para usarlas para este tiempo de últimos tiempos, lo sabemos. ¿Sale? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos está apartando, limpiando para su gloria. Amén. Imagínate, lo platiqué una vez, que tú vas caminando por la calle, más que esta imagen es para las mujeres, vas pasando y te encuentras en un montón de basura una olla. Y tú la ves y dices, oye, esa olla se ve bien, pero está en el basurero con cosas podridas y demás. Y tú la ves y tú dices, oye, esa se ve bien. Y tomas la olla y la olla está buena, pero está contaminada. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Dios nos santifica, nos saca del mundo, nos saca del sistema corrupto de pecado, nos aparta de la suciedad y ahora la olla esa mujer la tiene en su casa. Pero ¿cómo está la olla? Sucia. ¿La usarías así? No, y tú, bueno, la voy a lavar. Y la ponen a lavar, le echan quitacochambre, la lavan, la hierven y la ves y tú dices, wow, mira, esta olla está buenísima. ¿Y qué harías con la olla? La enmarcas y la pones en la pared y dices, mira, esa olla está bien bonita. ¿Harías eso? No, porque la olla fue diseñada para cocinar, para hervir los frijoles, para algo. Entonces, tú la usas, pero no la usas sucia. Dios en este tiempo que está haciendo, iglesia, del mundo de maldad, está tomando las ollas. Sal del pecado. Y una vez que sales, te comienza a limpiar, a santificar, a quitar aquellas cosas que te lastiman, aquellas cosas que impiden que la gracia de Dios venga cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Y una vez que Dios te está santificando, te va a usar. ¿Lo escuchaste? En el Antiguo Testamento Dios fue severo con Acán. Cuando nosotros entendemos lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, ahora yo comprendo que si estoy vivo es por su gracia. ¿Cuántos hoy saben que un día pudieron haber muerto? ¿No? Un accidente, algún pecado, alguna vida desordenada. Y dice, no, yo ya no estuviera aquí, pastor. ¿Sí? Y todos tenemos historias como esas. Pero ¿por qué Dios nos guardó? Con un propósito. Amén. Entonces Dios quiere limpiar esa olla, ya no como en el Antiguo Testamento. Las cosas que se viven en el Antiguo Testamento para nosotros son ejemplo para no vivirlo. Amén.
Acán murió. Acán fue perdonado. Si se arrepintió, sí, pero tenía que ser quitado el pecado, la contaminación de él. Mira lo que dice la Biblia. En Levítico 9:7, ¿qué hizo Dios con Acán? Fue una figura de purificación. Imagínate aquellos que pensaron tomar del pecado y vieron acá las consecuencias. ¿Tomarías del pecado? No, porque oye, si aquel mataron por tomar cosas que no debía, también me va a pasar a mí. Entonces, Acán es una figura de purificación del pueblo. ¿Me escuchas? ¿Qué hizo Dios y qué hacía Dios en el Antiguo Testamento? Dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz expiación y tu holocausto. ¿Qué es una expiación? Se tenía que traer un sacrificio, un animal, para que ese animal pagara por mi pecado, por el pecado del pueblo. Dice, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Dios. Entonces, Dios manda que nosotros nos reconciliemos con Él porque estamos en pecado. ¿Sí? Si tú ya conoces de las escrituras, tú dices, pastor, yo ya no estoy en esa condición. Tal vez alguien que sí, pero estamos aprendiendo, enseñándole a los niños la doble educación. Que usted tiene que saber que el pecado destruye, pero si usted ya pecó, voy a vivir una vida de condenación. No, Dios vino a pagar por ese pecado, para que yo sea restaurado, para que yo sea reconciliado con aquel que me salvó. Ahora sí, regrésame a Juan. Mira qué terrible es el pecado. Dice una parte de la escritura, mientras callé, se secaron mis huesos. Cuando tú tienes un pecado no confesado, ese pecado trae miedo, culpa y vergüenza y atrae consecuencias en tu vida. Tú sabes que estás mal. Alguien te habla y te dice, oye, quiero platicar contigo. ¿Qué me va a decir? No, es que te quiero pedir la receta del mole. ¿No? O sea, ya te das cuenta, vive uno con culpa, con vergüenza, pero Dios quiere restaurarnos. Y mira lo que acabamos de leer, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. A veces le hemos confesado a otros y se entera todo el mundo, ¿no? Por eso ya no queremos confesar a nadie. Pero Dios quiere que le confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y como el pecado ensucia, necesitamos ser limpiados de toda maldad. ¿Qué hizo Dios con Israel, con Acán? Hizo una limpieza, hermanos. ¿Escuchaste? Fue lo que él hizo. Tuvo que sacar a Acán, a su familia y todo lo que estaba en ellos para que quedara como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Ahora en el Nuevo Testamento, si fuera así, creo que nadie de esta iglesia estuviera vacía, ¿no? Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Entonces, si pecaste, muerte. No, ahora Dios vino a sacrificarse por nosotros, por nuestros pecados y darnos otra oportunidad. Puedes decirle al que está a tu lado, tienes oportunidad. Amén. Esto que estás viviendo es otra oportunidad, hermanos. Cada día es un milagro, es un presente. ¿Sabes qué es un presente? Cuando tú le entregas algo a alguien, le dices, mira, te entrego este presente. ¿Qué es un presente? Un regalo. Hermano, estamos viviendo el presente. Estamos viviendo un regalo de parte de Dios, aunque usted no lo merezca, aunque yo no lo merezca. Amén.
Muchas veces yo amanecí en mi casa. ¿Sabes qué hacía yo cuando me sentía mal o cuando hacía algo malo? Me dormía. ¿Sabes cuál era mi pensar? Si despierto es porque Dios tiene otra oportunidad para mí. Ese era mi pensar. Cuando yo amanecía, yo decía, gracias a Dios, Dios no me mató, ¿no? Gracias a Dios no me morí. Dios me dio otra oportunidad. Dios nos está regalando, mira, domingo es el primer día de la semana. Nos está regalando otra oportunidad para volver a empezar, para volver a recapitular. ¿Sale? Vamos a avanzar. Pásalo. Ahí en Romanos 5:12, ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Roma, haciendo entender que todos somos pecadores? La iglesia de Roma no sabía que no eran hijos de Dios, que habían heredado el pecado. Y él les dice esta frase, le dice, por tanto, como el pecado entró a la humanidad por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. ¿Sí? Él pecó. Y por el pecado entró la muerte, pero aquí se refiere a la muerte espiritual, ¿sí? Y la muerte en la Biblia significa separación. ¿Escuchaste? Entonces la muerte, cuando hay un divorcio, hay muerte. Hay un pecado, hay una circunstancia y hay una separación. Cuando una amistad se rompe, hay muerte. Tiene que ser quitada el motivo de la enemistad para que haya una reconciliación. Entonces dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todos los hombres nacimos muertos, nacimos separados de Dios. El ser humano en algún momento de su vida quiere reconciliarse con Dios. Debe reconciliarse con Dios. En su ser hay el deseo de reconciliarse con Dios. Amén. Pero tristemente, cuando la gente quiere buscar a Dios, se enfrenta con una realidad religiosa. Hay tantas religiones y hasta se pelean, ¿no? Hasta uno dice, mira, la mía es la buena. Y el otro dice, no, 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 la mía es la buena. Y se empiezan a pelear y uno que no conoce ya no sabe para dónde ir. Pero ¿qué hizo Dios? Dios no hizo una religión. Dios envió a su Hijo para que a través de Él, a través de su sacrificio, nosotros podamos reconciliarnos con nuestro Creador. Amén. Todos los hombres, todas las mujeres necesitan un día reconciliarse con Dios. ¿Usted ya se reconcilió con Dios? Muchos ya aquí en la iglesia. Ahora están en otra etapa, pero tal vez hoy haya alguien que no se ha reconciliado, que no ha vuelto a la raíz de su esencia, que es espiritual. ¿Qué ha pasado con tu celular cuando se está acabando? Que ya está la lucecita roja, usted va y lo conecta, lo lleva a la fuente de energía. ¿Sí? Dios, que es nuestro creador, es nuestro dueño, sabe lo que nosotros necesitamos, tenemos que ir a Él, pero la única manera de llegar a Él es a través de Jesús. ¿Sale? Todo esto lo sabemos, pero vamos a avanzar. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados que seremos salvos por su vida. ¿Cuánta gente escucha que no conoce a Dios? Cuando la primera vez que conoce a Dios, entra en un estado de gloria, de euforia, de agradecimiento y llora y dice, Señor, gracias porque me salvaste. Pero en su vida cristiana peca, en su vida cristiana falla. Y yo conozco gente, he tenido la experiencia de gente que ya siendo cristiano, o sea, ya conoce a Dios, por no saber este principio, vive
separado de Dios. Hay gente que no ha tenido papá o mamá, pero hay gente que tiene papá o mamá, pero no se habla con ellos. Son hijos, pero no tienen amistad con el padre o con la madre. Si están en la misma casa, están en la misma sala, pero no hay comunión, pero son hijos. Amén. El mismo Espíritu Santo te va a llevar a reconciliarte. Pero este texto, me decía un hermano pastor, me siento tan mal, dice, porque yo vivía en pecado y le entregué mi vida a Jesús y Dios me transformó, pero volví a pecar, dice. Y no, Dios no me va a perdonar. O sea, me perdonó cuando no sabía. Hay dos tipos de personas, el pecador y el impío. Un pecador es el que no conoce de Dios, no conoce nada. Él peca, no sabe que hay redención, no sabe nada. Y está el impío. El impío es el que conoce a Dios y peca, ¿sí? Pero están los hijos que han fallado. Cae en la calidad de impío, pero el Espíritu Santo está en él. Y les dice Pablo, porque si ustedes cuando no eran hijos de Dios, ¿sí? Fueron, ¿qué? Reconciliados con Dios cuando no eran hijos. ¿Cuánto más ahora que usted es hijo, no recibirá el perdón nuevamente? ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo que hizo al principio. Señor, aquí estoy. Con mayor vergüenza. Sí, porque antes no sabías, pero ahora que ya sabes, dice, ¿cómo fui a pecar? Pero no dejas de ser hijo si ya le entregaste tu vida. Amén. ¿Y que Dios quiere? Seguirte limpiando. Y cuando algún hermano llegue con esa condición como tú que ya tuviste esa experiencia, le dices, hermano, yo también pequé, yo también fallé y Dios me reconcilió. Dios lo puede hacer contigo porque nosotros somos agentes de reconciliación. Amén. Ok, leemos el otro pasaje. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Por qué? ¿Qué es gloriarse? ¿Qué crees que sea gloriarse? Vamos a gloriarnos, alegrarse. Amén. Vamos a alegrarnos, dice Pablo. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, y cada que yo peco, yo puedo ir nuevamente a Jesús. Yo no debo vivir en pecado, porque si peco es como si estuvieras en arenas movedizas. Si usted peca, hermano, se va a hundir y cada vez va a ser más grave. Usted ya tiene un abogado, usted ya tiene quien nos va a salvar, usted ya sabe a dónde ir, que es Jesús. Amén. Vamos a avanzar. En 2 de Corintios 7:15, mira lo que dice, de modo, perdón, gracias. 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Dios nos hace nuevas personas. ¿Sabías que no todos somos hijos de Dios? Todos somos creación de Dios, pero nacimos separados de Dios por el pecado de Adán. ¿Sí? Heredamos el pecado y nacimos muertos espiritualmente. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos hace una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona dentro de nosotros se está gestando. ¿Sí? Una vez platiqué con una amiga, iba yo a Coaxacualcos y conocíamos a otra amiga en común, pero me dice, oye, me hablaron de ti. La amiga con la que iba en el camión me conocía cuando andaba haciendo cosas malas, cuando andaba en pecado. Ella platica de Martín ya en el seguro, ya predicando el evangelio, y ella decían, pues sí, sé quién es Martín, sí,
pero no es la misma persona, dice. O sea, yo lo conocí así, no, hombre, y era terrible. Y ya las dos platicaron de Martín, pero cada quien en su etapa. Ahora que me la encuentro en el camión, me dice, ya veo que sí era el mismo. Dice. O sea, eres la misma persona físicamente, pero por dentro se está gestando una nueva creación. Usted ya no es el mismo si tiene a Cristo. Amén. Una esposa, una mujer, me decía, yo conocí a 3 hombres en mi vida, dice. A mi esposo cuando me casé, a mi esposo cuando se hizo alcohólico y ahora estoy conociendo a un nuevo hombre. No sé qué le pasó. Este hombre es diferente, dice. Pero era el mismo. Pero Dios estaba haciendo una nueva criatura. Amén. Y Dios va a ir gestando en ti a un nuevo hombre, a una nueva mujer. ¿Lo crees? Amén. Entonces dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, lo hace una nueva criatura que va a ser formada y dice las cosas viejas pasaron. Si usted sigue haciendo las mismas cosas de antes, usted sigue siendo la misma criatura. ¿Sí? O sea, usted no ha cambiado, no ha habido una regeneración. Dios lo puede hacer, pero dice Pablo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios lo hizo a usted un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Lo cree? Las cosas viejas están, uno las reconoce. Oye, es que tú eras. Sí, man, discúlpame. ¿No? Sí, lo era. Y hay cosas todavía que me estorban, pero ya no soy el mismo. Ahora soy un nuevo hombre, una nueva mujer, si lo eres, para un propósito. Amén. No fue limpiada la olla para ponerla en un cuadro, fue limpiada la olla para hacer un propósito. ¿Sale? ¿Seguimos? Dice, y todo esto, ¿qué? El plan de Dios, cada historia de la Biblia, cada mensaje, cada acontecimiento que sucedió desde hace 2000 años, de hace 3000 años, desde la creación, imagínate, desde la creación, Dios llamó a Adán. ¿Dónde estaba Adán? Dice que por el pecado se escondió abajo de un árbol, de un arbusto, desnudo, con miedo, con vergüenza. ¿Y qué hizo Dios? Adán, Dios sabía dónde estaba Adán. Sí, pero ¿qué dijo? Hizo como que no sabía. Y le dijo, Adán, imagínate a Dios ahí, ¿dónde estás? Y ahí escondido. Y dice que cuando salió ya no pudo esconderse. Dice, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, estaba en pecado y me escondí. Esa es la historia de cada hombre, de cada mujer en el mundo. La gente se esconde de Dios. ¿Vamos a la iglesia? No, se va a caer. Uno se esconde, uno dice, no, ¿cómo voy a ir a Dios? Uno sabe que es santo, uno sabe que es puro. ¿Cómo vamos a acercarnos a Él? Y Dios propició ir a buscarlo para salvarlo y regenerarlo. Amén. Dios perdonó a Adán. ¿Qué piensan? Sí, tuvo sus consecuencias. Fue sacado del Edén, pero Dios cumplió su promesa y se fue multiplicado. ¿Sale? Entonces, cada historia en la Biblia es de un Dios buscándonos, llamándonos para reconciliarlos. Si tú llegaste hoy a este culto, no sé quién te haya invitado, pero el decidir venir es de parte de Dios. Y esto que estás escuchando es para ti. Amén. Ok. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Jesús y nos dio el ministerio. Ministerio es servicio. Nos dio el servicio, nos dio el trabajo de qué? De la reconciliación. Dios te reconcilió con Él. Ahora te encarga que tú reconcilies a otros. ¿Sale? ¿Sigue? Dice que Dios, estando en Cristo, reconciliando consigo a quién? Al mundo que cree en Él,
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, sí están en nosotros, pero Él quiere quitar nuestros pecados para acercarnos a Él y nos encargó a nosotros ¿qué? La palabra de la reconciliación. ¿Cómo podemos reconciliar a alguien? A través de su palabra, a través de sus principios. La Biblia dice esto, a través del mensaje de salvación. ¿Sigo? Y dice el 20, ¿qué es un embajador? Un representante de un país en otro país. ¿Has escuchado de la embajada? En México está la embajada de Estados Unidos. En Estados Unidos está la embajada de México. Bueno, esa casa, esa parte que está en Estados Unidos es territorio mexicano. ¿Sí? Nosotros que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios, somos embajadores en este mundo para expedir visas para el reino de los cielos. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, imagínate, Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué dice Dios? Si tú no te has reconciliado, hoy es el día que puedes hacerlo. Venir a Jesús y decirle, Señor, perdóname. ¿Qué es reconciliar? Volver a amistarte con esa persona que estabas en enemistad. ¿Sí? Hay un motivo de enemistad, es el pecado. Cuando el pecado es quitado, entonces vuelve la amistad. Y una vez que ya tengo esa amistad con él, ¿sí? Una vez que ya me reconcilié, ahora yo me vuelvo un reconciliador con el mundo, con las personas, porque entiendo el propósito por el cual fui llamado. ¿Sale? Avanzamos. Si tú no has nacido de nuevo, hay una necesidad de reconciliarte con Dios. Si tú ya eres hijo de Dios y fallaste, tú te sientes tan mal que no esperas el momento de estar a solas con Dios y decirle, Señor, perdóname. Hay una necesidad, así como cuando tú tienes sed, ¿no? Tienes esa necesidad y hasta se te reseca la boca porque surge esa necesidad. Así hay una necesidad del espíritu de reconciliarse con Dios. Amén. Y si eres hijo de Dios, de vivir en plenitud bajo esa reconciliación. Vamos. Romanos 12:8. ¿Tendrás enemistad con alguien, hermano? Yo he platicado con gente y me dice, pastor, tiene un mes que no le hablo a mi papá. Nos peleamos, nos molestamos y a veces le mando un saludo, pero se perdió la amistad. ¿Sí? ¿Tendrás a alguien con cual estás enemistado? Dios te llama a reconciliarte, pero dice, si es posible en cuanto dependa de nosotros. O sea, hay gente que no quiere. ¿Me explico? O sea, yo soy llamado a reconciliarme. Surge una necesidad. Una vez ofendí a una persona en el trabajo y yo me sentí tan mal. Le hablé feo, me dijo algo y le contesté. Y él se sintió como si nada, pero yo me sentí mal. Antes de terminar la guardia fui. Le digo, oye, brother, ¿qué pasó? Yo, discúlpame, te hablé mal. No, hombre, no pasa nada. Me abrazó y se rompió esa fractura. ¿Sí? Porque dentro de uno, hermano, si tú eres cristiano y vives en pleito con la gente, tal vez no seas cristiano. ¿Sí? Si tú eres cristiano, tú debes de vivir amistado, buscar la sabiduría para amistarte con las personas, para evitar el conflicto, porque ahora usted es un agente de reconciliación y pedirle sabiduría a Dios. ¿Sí? Una vez yo tuve un problema con una vecina porque su perrito entraba a mi casa, tenía mi portón y entraba entre los barrotes y se hacía en mi patio. Y yo salí, oh,
Y ya, oiga, vecina, ay, ese perrito, qué bárbaro. 2, 3 veces, ya estaba grave. Yo dije, ¿qué hago? ¿Le mato al perro o cómo? No, ¿sabes qué hice? Dije, Dios me iluminó, ponle una malla al portón. Y ya, dije, si es cierto, fui, compré la malla, se la puse al portón y cuando quiso entrar el perrito ya no pudo. ¿No? Y la vecina ni en cuenta. Y nos llevamos re bien. ¿Me explico? Entonces, usted tiene que ser sabio para que un conflicto no sea grande, para que un conflicto no siga, porque usted puede perder la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús si no está reconciliado. Por eso dice, en lo que dependa de usted reconciliarse con la gente, pues hágalo. Hay cosas que no dependen de usted, ¿sí? Si usted está, no, está enemistado con su esposo, va en el carro, va serio. Tal vez no es el momento, pero ya en la noche o después, hey viejo, perdóname. Usted no puede vivir una relación con su pareja enemistada. ¿Sí? ¿Ves para dónde voy? Dios quiere que usted sea un agente de reconciliación con sus hijos. Tal vez usted no se habla con sus hijos. Están en la casa, pero no, hermano, busque la manera en lo que dependa de usted. ¿No? Si el hijo, la hija no quiere, pero que no sea de usted. ¿Me explico? Ok, vamos. Quiero terminar, hoy seré un poco breve con esta historia. ¿Sí? Quiero terminar con esta historia. Dice que antes que no existían las redes sociales, que no existía el teléfono celular, ¿sí? Que tú para saber las noticias, ¿qué hacías? O prendías la radio o comprabas el periódico. No, ahorita tú vas en el carro y está el del periódico, no, lo veo en las noticias, no, veo algún canal, veo, y es más, ni lo buscas, te aparece. Ya chocó aquel, ya, todas las noticias ya están a flor de piel, ¿sí? Pero en esa época no había manera de comunicarse más que por carta, por periódico. Y esta noticia o esta historia que te quiero platicar comienza así. ¿Me ayudas, Paco? Dice que había un señor que se enemistó con su hijo. Tuvieron un problema y se dejaron de hablar. Y pasaron años y el señor creció más y dijo, yo no puedo vivir enemistado con mi hijo. Sí, yo no puedo vivir así. Yo no puedo continuar mi vida sin acercarme a mi hijo y pedirle perdón. Lo trágico de la historia es que su hijo ya vivía en otro pueblo y él no conocía a nadie del pueblo. Dice, ¿cómo hago? ¿Qué hago para poder yo reconciliarme con mi hijo? Porque no sé ni dónde vive. O sea, sé que vive en el pueblo, pero no sé en qué colonia, no sé nada. Y dice que este hombre escribió una carta, llega al pueblo, pásalo, y fue al periódico del pueblo y escribió, hijo, su hijo se llamaba Andrés, hijo Andrés, sé que te fallé, sé que no fui un buen padre para ti, pero han pasado los años y yo necesito reconciliarme, necesito pedirte perdón, necesito saber si tú me quieres perdonar o si quieras saber si piensas en mí. Y él comenzó a hacer la carta y fue al periódico y la publicó. Y le dijo, Andrés, no sé dónde vives. Espero, tengo la esperanza que tú leas esta nota, tengo la esperanza que alguien lea este periódico en el pueblo y sepa dónde está Andrés. Y le llegue la noticia de que su papá lo está buscando y pueda leerlo. Y te pido
que nos veamos el sábado a las 3 de la tarde en el restaurante del centro. Por favor, hijo Andrés, si deseas reconciliarte con tu padre, te espero a las 3. Y lo mandó al periódico y lo publicó. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando llegó ese hombre y se acercó y vio el restaurante, dice que pensó: ¿será que mi hijo haya leído el periódico? ¿Será que mi hijo haya escuchado la noticia, pero no tengo otra manera de comunicarme? Y entró al restaurante. Su sorpresa fue que el restaurante estaba lleno de Andreses. Muchos que leyeron el periódico en el pueblo, que se llamaban Andrés, estaban enemistados con su padre. Y dijeron: wow, mi papá se quiere reconciliar conmigo, yo voy. Su sorpresa fue que muchos Andreses estaban. Amén. Dios anhela reconciliarnos con nosotros. Hay un deseo en el alma, en el espíritu, en nuestro ser, de reconciliarnos con nuestro Creador. Y si tú no te reconcilias con Dios, vivirás en un vacío. Vivirás ausente de paternidad. Tal vez tu papá, tu mamá te abandonó. Dios no te ha abandonado. Dios te está buscando. Dios te está hablando. Dios te está diciendo esta mañana: hey, quiero reconciliarme contigo. Yo te creé para que estuviéramos reconciliados. Yo envié a mi hijo a morir por ti, porque el pecado nos impide unirnos. Pero vino Jesús a matar el pecado, a derramar su sangre, para que no hubiera impedimento entre tú y yo, y reconciliarnos juntos nuevamente. Y al fondo de la mesa, cuando abrieron la puerta, todos los Andrés voltearon, y al fondo estaba su hijo, esperando a su padre para reconciliarse con él. Amén. Un día yo me reconcilié con Dios. Yo pensé que no me iba a aceptar, pero Dios me aceptó así como era. Sí. Y como me amaba tanto, me limpió, me purificó, me ha ido cambiando, a igual que cada uno de nosotros. Hay muchos Andrés aquí, hay muchas Andreas aquí, mujeres, hombres que un día se reconciliaron con Dios, y el papá fue a la mesa y comió con su hijo y disfrutó, y el hijo ya maduro, imagínate, el hijo ya creció, esa ofensa fue de joven. Dice: papá, no te preocupes, ahora yo también soy padre, ahora yo también sé lo que es ser padre, yo ahora también sé lo que es fallar como padre. Papá, no te preocupes, perdóname tú a mí por no ser un buen hijo. Y se abrazaron. Hermano, a veces como hijos juzgamos a nuestros padres, y cuando llegamos a ser padres nos damos cuenta que no es fácil. Nos damos cuenta que es muy difícil. Y cuando fallamos, nos sentimos avergonzados, y a veces cometimos más pecados que nuestros padres y los juzgamos. Pero a veces nosotros fuimos peores que papá y mamá. ¿Sí? Pero Dios, ¿qué quiere? Que usted se reconcilie con su Dios. Y mira lo que dice la Biblia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos encargó el servicio, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, te encargó
la palabra de la reconciliación. Hermano, si usted ya está reconciliado con Dios, usted tiene trabajo de reconciliar a otros. Usted no es un cristiano de silla, usted no es un cristiano de venir a ver qué me da el pastor. Usted tiene un trabajo de reconciliar a otros con su Creador. Usted tiene que doblar rodillas, orar, clamar, pedirle al Señor para que Dios obre. Anoche me habló una persona, me dijo: pastor, mi pareja que se fue anoche regresó mal. Yo quería sacarla de mi casa, pero me pidió ayuda. Me dijo: déjame quedarme esta noche, ando mal. Y me dijo: no sé qué hacer. Lo recibí, le di una recámara, porque en su corazón hay amor. Amén. Aunque nos hayan fallado, aunque nos hayan traicionado, ahora el amor de Dios está en su vida y oramos por ese hombre. Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo, Señor. Mientras Cristo esté en ti, hermano, tú no puedes vivir enemistado en lo que dependa de ti. Y haces todo lo posible primero para que se reconcilien con su Dios. Y después, si Dios quiere restaurar, Dios lo hará. Amén. Cierra tus ojos si puedes. Y no sé si haya alguien aquí que necesite reconciliarse con Dios, que le falló, que no tiene en cuenta a Dios, que una vez le rescató, una vez le salvó, es más, una vez hasta le sirvió, y ahora tiene vergüenza de decir: Señor, aquí estoy otra vez. Olvídate, hermano, del que está a tu lado, es para ti, ¿sí? Lo digo por ti. Dios sabe que tú necesitas reconciliarte con tu Creador. Tal vez no lo has conocido y hoy puedas hacerlo. Tal vez ya lo conoces y te apartaste, pero hoy es el día de reconciliación. O tal vez ya estés reconciliado y entiendas el llamado que tienes para reconciliar a otros. Dile: dame amor por las almas, dame amor por hablarle a otros de ti. Cada persona necesita esa paternidad. Dios nos creó para ser sus hijos y nos está buscando, y no va a descansar hasta encontrarnos y hacernos sus hijos y cumplir su propósito en nosotros. Háblale, hermano, con tus palabras. Háblale y dile: Señor, aquí estoy. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy quiero reconciliarme. ¿Me aceptarás? Él te puede aceptar. Él te puede recibir. Él te puede ayudar.